Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todos mis compañeros en esta mesa de debate. Buenos días, don Álvaro. Un abrazo en la distancia. Miren, cuando nosotros insistimos con el tema medioambiental y tratamos de hacerlo con mucho nivel de cuidado y de cuido, porque al fin y al cabo, cada vez que se tumba, se tala un árbol, no afecta solamente el entorno donde se hace ese desorden, ese desastre ecológico, sino que afecta a todo el colectivo de la humanidad, porque nosotros tenemos menos cantidad de oxígeno en la medida en que nosotros somos capaces de despoblar nuestras montañas de esa zona boscosa. Yo recuerdo que uno de los orgullos más grandes que tenía la República Dominicana, que incluso eso fue objeto de reportajes internacionales, eran esas fotos satelitales en esa línea fronteriza que dividía Haití de la República Dominicana. Y cuando usted observaba la parte occidental de la isla y la contrastaba con la parte oriental de la isla, usted veía un panorama de una zona densamente boscosa en la parte oriental de la isla y un panorama de una zona totalmente desértica en la parte occidental de la isla y una línea divisoria en el centro donde fácilmente se podía determinar. El tema, y yo recuerdo que Jacobo Masluta, para mí uno de los políticos más preclaros que ha tenido este país, sobre todo en el pasado siglo, un hombre con una visión de país extraordinaria. Insisto que todavía no ha habido un político con el currículo de Jacobo Masluta en este país. No lo ha habido todavía. Me diste por el peladito, porque es que éramos íntimos amigos, ¿verdad? Y yo iba a su casa a conversar temas con él. E inclusive fuimos, cuando él vivía en la calle Abelardo Rodríguez Urdaneta, fuimos vecinos, ¿verdad? Pero fuera de eso, una amistad muy grande y una satisfacción enorme de este hombre extraordinario que murió a los 60 años. ¿Qué fue eso? ¿Qué descuido de papá Dios? Un hombre, un político, como tú dices, brillante, inteligente, culto, hábil, generoso, decente, laborioso. Y como tú dices, el background de este hombre, que a los 26 años era el administrador general de la principal industria que había creado Trujillo en República Dominicana, y a los 28 era ministro de Economía en el gobierno de Juan Bosch, y después todo lo demás, presidente del Senado, vicepresidente de la República, presidente de la República, que en poco tiempo, 40 días, hizo lo que otros no hacen en un siglo en el mundo, me refiero, no República Dominicana. Y excúsame de interrumpir, porque me diste por el peladito, un hombre que yo admiraba profundamente, pero además que yo quería como un hermano, y que este país no sabe lo que perdió cuando Jacobo Masluta Azar se murió. Así es, don Álvaro, con apenas unos 62 años y un cáncer de garganta, falleció el licenciado Jacobo Masluta Azar. Lo mató el cigarrillo. Así es. Incluso el primer tratamiento aquí se lo diagnosticó un médico, yo conozco, un amigo, y le dijo que fuera a Estados Unidos. Él se estableció en Miami y allá vivía para poder seguir el tratamiento, pero todo fue inútil. Precisamente en este mes de marzo se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Jacobo Masluta, el pasado día 2 de marzo de 1996. Y Jacobo Masluta, de verdad que tenía una visión preclara, y por eso el éxito político de él. Él tenía una visión moderna del Estado. Y yo lo digo porque
con Jacobo me unió una relación de amistad muy, pero muy cercana. Y aprendí mucho de él, viajé mucho con él. Y eso me permitió a mí tener un acercamiento, a pesar de ser un muchacho en esa época, porque apenas era un muchacho de unos 20 y piquitos de años, 21 años. Y tuve la oportunidad de recorrer con Jacobo Masluta gran parte del país. Y Jacobo tenía un alto nivel de sensibilidad sobre el tema medioambiental. Y él, recuerdo que decía que el tema haitiano es un tema cultural. Y decía, y lo voy a decir textualmente como lo apuntaba él, es una cultura depredadora y nosotros tenemos que preservar nuestros recursos. Cuando usted observa lo que está ocurriendo ahora, cómo hemos venido perdiendo toda esa franja bocosa de la frontera, y que es el mejor indicador de cómo esa cultura haitiana ha venido penetrando. Y cuando me hablo de cultura, hablo en función de que ellos son como Atila, porque donde pisa no crece la hierba, como el emperador Atila. Entonces, el rey de los hunos, y un comediante mexicano, un genio, dijo que era rey de los unos y de los otros. Por donde pasa mi caballo no crece más la hierba. Así es. Porque detrás, la cantidad de caballos que venía detrás de él también era sumamente importante. Y eso ocurre donde hay una población haitiana, no crece la hierba. ¿Es porque ellos quieren o no quieren? No, es porque tienen una cultura enraizada donde su principal fuente de energía es el bosque. El bosque representa la principal fuente de energía de los haitianos. En Haití, más del 80% de la población haitiana cocina con leña y con carbón. Y eso está afectando a la República Dominicana. Y don Willy, que ha sido una de las personas que más ha estado preocupado por el tema medioambiental, porque vive recorriendo el país, a cada rato nos envía imágenes. Y a veces uno dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que eso ocurre ante la mirada indiferente de las autoridades? Lo que ocurrió próximo a Valle Nuevo, con esa tala indiscriminada de árboles, donde utilizaron permisos que databan de hace 12 años. Y hoy entonces nos mudamos desde la cordillera central a la cordillera septentrional, que es la principal fuente de agua de la línea nordeste. Y estamos hablando... Hay que recordar lo que es la Reserva Científica Loma Quitepuela, que está en la cordillera septentrional, y la carretera septentrional que une a San Francisco de Macorís con Nagua, Río San Juan específicamente. Y recordar también, señor miembro del Comité Central del principal partido opositor y segundo de todos los partidos nacionales, Tirso don Felipe, recordar a la olvidada, la doctora Abigail Mejía Solier, que lamentablemente murió muy joven, 42, 43 años, notable mujer de la cultura, de la ciencia, fuera de récord, hoy, repito, totalmente olvidada. Hoy se menciona cualquier furufa, y esto no es discriminatorio, y nadie sabe. Ve por ahí, di Abigail Mejía Solier, no lo saben. Bueno, doña Abigail, ¿verdad? Escribió esto: para ser mujer completa hay que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Así es, don Álvaro. Y así es que y uno de verdad, mi papá me enseñó el amor al campo y a respetar a la naturaleza. Usted antes de continuar con ese amor al campo, a la naturaleza, usted me permite un servicio público importante. Yo espero que sea importante. Es importante para la comunidad, señor director. Yo espero. Mire, me llama el buen amigo don Efraín. Don Efraín es el presidente de la Junta de Vecinos del 30 de mayo. Ellos para el día de hoy tenían en programación con el Ministerio de Salud Pública una jornada de vacunación de 8 a 2 de la tarde. De 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Médico Honduras. Bueno, la Junta de Vecinos puso carpas,
sillas y todo para los adultos mayores para que estén sentados cómodamente esperando la vacunación. Me dice él que bueno, a este momento, a las 9:20 de la mañana, todavía no ha aparecido la primera vacuna. O sea, no han llegado las vacunas al Centro Médico Honduras, repito, donde se coordinó con la Junta de Vecinos del 30 de mayo hacer en el día de hoy una jornada de vacunación en ese lugar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Están allí Honduras, pero la realidad es que esa zona se llama General Gregorio Luperón, ¿verdad? Entonces dije Honduras, no sé por qué. Miren, el señor director estuvo por San Francisco de Macorís. Ustedes recordarán que el señor director anunció que próximamente vamos a hacer un programa especial de esa zona en Nagua. El jueves 19 de marzo, creo, que lo va a hacer Willy. Jueves 19 de marzo, ¿verdad? 177 aniversario de la gloriosa batalla, la primera gran batalla de las armas dominicanas. En la coordinación de ese programa, don Willy ayer hizo un recorrido por esa carretera que comunica San Francisco de Macorís con Nagua. Y las imágenes son dantescas, señor ministro de Medio Ambiente, si es que existe. Son dantescas las imágenes que está ocurriendo, la tala de árboles que está ocurriendo a pocos metros del río Boba. Y eso no puede ser, porque no hay forma de que se puedan talar árboles con maquinarias sin el conocimiento, sin la presencia de las autoridades. Alguien tiene que ser responsable y alguien tiene que pagar por ese crimen ecológico, porque el problema de aquí es que no tenemos régimen de consecuencia. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué le cuesta al Estado Dominicano plantar un árbol y más llevar un árbol que tiene que durar entre 20 y 30 años con ese nivel de adultez para erigirse de manera vertical hacia los cielos, para que de repente venga un individuo con una sierra eléctrica y lo tale pendejamente, sin ningún tipo de consecuencia? Pero a machetazo limpio. Esas brigadas haitianas trabajan a machete, ¿sabes? Para poder manejar en los momentos más oportunos donde haya menos vigilancia. Y con hacha seguro también. Y con hacha, bueno, hacha y machete. Hacha y machete, como dice la salsa. Entonces, yo repito lo de ahorita, Willy. Son infelices y no es justificando. Los infelices que rompan madera, que maten gente, que tiren bombas. No es eso. Pero es para dramatizar un poquito. Son infelices cortando eso, ¿verdad? Para que les paguen 2 cheles para comer. Entonces, ellos no son los responsables principales, son otros los que los contratan y los que les pagan y los que cogen esa madera y hacen tremendo negocio con ella. Hay autores materiales e intelectuales, don Álvaro. Los autores intelectuales son precisamente los que le pagan a esos haitianos para que estén depredando esas zonas, pero ellos también tienen un grado de responsabilidad por hacerlo. Por consumar el hecho. Pero lo que tú presentas lo que ves. De ahí en adelante la autoridad investiga quién envía a estas personas a cortar los árboles. Porque de seguro hay una persona que los está dirigiendo. Ahora, esta destreza del corte hacha y machete de árboles la tienen estas brigadas haitianas. Que pues lo preocupante, como les digo, bueno, ojalá se pueda dar albergue a todos los hermanos, no solamente haitianos, de cualquier país del mundo que necesite de nuestro país. Pero bueno, es que donde están ellos, el caso de la cordillera central, el caso de esta cordillera septentrional, entonces tú te preocupas, ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahí específicamente? ¿Por qué haciendo este tipo de labores que pues son labores que a la larga nos van a colocar muy cerca de lo que es su país, un país que está prácticamente pelado? Un país que apenas tiene menos de un 1% de su población boscosa. Y yo le voy a decir lo siguiente. Aquí hay un jodido código procesal penal, porque bueno, como no me encontraron a mí, yo soy el propietario de la finca cortando el árbol, fue alguien que entró y yo no me di cuenta. Pero aquí todo el mundo sabe bajo qué modalidad se desplomó prácticamente Valle Nuevo, que era precisamente que esos empresarios mandaban a esos haitianos
no solamente a la tala de árboles, sino también a quemar y hacer quemas y tumbas para comprarle las cosechas, entonces importarlas hacia afuera. Y por eso digo, si usted tiene una finca, usted tiene que ser responsable de lo que pasa en esa finca, porque si de repente, como que en mi casa llega la Dirección Nacional de Control de Drogas y encuentra 1000 kilos de cocaína, y yo voy a decir que no fui yo, que era el trabajador mío que estaba ahí. Usted tiene que ser responsable de lo que pasa en su finca, porque se supone que para eso usted paga, y para eso tiene que mantener una vigilancia permanente. Y yo lo que creo es que las autoridades aquí, nosotros tenemos que aplicar todo el peso de la ley. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema del río Nizao es imperdonable, donde aquí incluso mediante un decreto se prohibió la extracción de arena del río Nizao. Se han anunciado nuevas medidas para el control, pero tú pasas, me dirigí ayer a esta zona del sur, pasando ya el puente Lucas Díaz sobre el río Nizao. A mano izquierda tú vas a ver una fila gigantesca de camiones, volquetas, haciendo turno para, ¿qué será? ¿Acariciar el río, para llevar agua? No, para sacar su arena. Y esa operación sigue, a pesar de que estamos hablando de nuevas regulaciones, pero por Dios, vamos a hacer sentir estas medidas porque es urgente. ¿Y qué está ocurriendo, por ejemplo, con el río Jaina? Un afluente importante. Agregar que Lucas Díaz fue uno de los principales amigos de Trujillo, pero murió empezando la dictadura, amigo íntimo de Trujillo. Trujillo le tenía un aprecio tan grande que Trujillo le decía papá, ¿verdad? Pero un hombre que no participó en ninguna de las atrocidades de Trujillo, y era a su vez el padre de todos esos días involucrados en el complot para matar a Trujillo, incluso el general Juan Tomás Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Y otras personalidades de los días involucrados. Ese era ese señor que se acaba de mencionar. Don Álvaro, Lucas Díaz era el padre de la madre de mi abuelo. Él era el padre de la madre de mi abuelo. Oye, qué buen dato. Era Lucas Díaz, sí. Pero además de eso, ampliando un poquito, ¿por qué mereció él el honor de que le dieran su nombre a ese puente? Porque Lucas Díaz fue restaurador, fue de lo que participó también. Es una familia muy vinculada a la lucha restauradora del año 1863. Y por eso se le puso el nombre a ese puente. La familia Díaz jugó un rol importantísimo en ese proceso de la lucha restauradora aquí en la República Dominicana. Perfecto. Y en la eliminación física del tirano. Así es. Entonces, si nos vamos a esa zona de Baní, lo que está pasando, yo lo que quisiera es como encontrar la reacción. Aquí esto no es un tema de estar teorizando, esto es un tema de que nuestras Fuerzas Armadas, en una nueva doctrina militar, si no lo sabía este gobierno, en una nueva doctrina militar, focaliza el tema medioambiental como una de sus principales amenazas. Y nosotros tenemos un cuerpo especializado de protección ambiental. Y yo creo que el presidente de la República, y es una sugerencia que le hago, tiene que involucrar más a las Fuerzas Armadas en la protección del medio ambiente. Si nosotros vamos a necesitar mucho más militares, sacarlos de los cuarteles y llevarlo a la protección de nuestro bosque, vamos a hacerlo. Porque esto apenas es una isla. Esto no es una zona continental. Por aquí no pasa el Orinoco, por aquí no pasa el Amazonas, por aquí no pasan los grandes ríos que surcan todas las aguas de Centroamérica y de Suramérica y que alimentan toda esa zona, esos ríos que nacen en los Andes. Nuestros ríos nacen en la cordillera. Cuando Balaguer llegó al poder, estamos hablando de que ganó las elecciones el 1 de junio de 1966, seguramente el 1 de julio, ¿verdad? En su primer año, su segundo año de gobierno, Balaguer cerró 220 aserraderos. Y se tiró la oligarquía santiaguera en contra, don Álvaro. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Uy!